Para cada uno, mira, para cada persona hay sus fechas buenas y sus fechas malas, ¿no? Tú preguntas por la peor fecha que la gente recuerda y es el Viernes Negro, el terremoto de 1800. eh, Tú sabes, cada uno tiene sí fechas buenas y fechas malas, pero yo pienso que la peor fecha para nosotros fue 1830. 1830 fue un año de desgracias. Y no solamente fue un año de desgracia, en 1830 empezaron nuestra desgracia republicana. Es un fenómeno que yo de verdad no le encuentro explicación, ¿no? Si tú te remontas a la época de la colonia, siempre hubo algunos roces entre los reinosos y los venezolanos, ¿no? Siempre hubo así algún tipo de roce y una vez que empezaron las gestas independentistas, estos roces se fueron haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Y llegaron incluso a haber algún tipo de insurrección, o llegaron a haber algunos incidentes delicados, ¿no? Entre nosotros mismos. Tú sabes, esta enemistad entre Páez y Santander prácticamente zanjó el final de nuestra Colombia unida, ¿no? Pero lo que yo no comprendo nunca es por qué en el transcurso de los años nunca hubo ni de un bando ni del otro, ni del tercero, porque hablamos de tres naciones que se dividieron y cada una agarró por su lado, entiéndase Ecuador, Colombia y Venezuela, y llevamos prácticamente 200 años separados. Y en estos 200 años no ha habido prohombres. Hubo así alguna escaramuza por ahí hace 120 años atrás. Pero en la época contemporánea no ha habido pues prohombres en ninguna de estas tres naciones que hayan intentado de manera efectiva hacer algún tipo de acercamiento, hacer algún tipo de unión, y pues mucho menos ha existido quienes hayan intentado o ni siquiera pensado volvernos a unificar como una sola nación y competir en la constelación de naciones como como una sola patria, ¿no? Es triste, ¿no? Es triste porque nunca entendimos, nosotros nunca comprendimos la magnitud del sueño de los libertadores, en especial del libertador Simón Bolívar, cuyo eje e idea central siempre fue Colombia, ¿no? Entiéndase Colombia, la unión entre Venezuela, Ecuador y la Nueva Granada, hoy en día Colombia, que es lo único que quedó, ¿no? De la gran patria. Habemos muchos que llegamos hasta ahí, ¿no? Ese es el límite. Hay otros fanfarrones, estos narcochavestias y estos pseudo patriotas que tenemos en el continente. Creo que la frase es de Correa, si mal no recuerdo, que habla de la patria grande. Y si no es de Correa, debe de venir por ahí de alguno de estos comunistas como cubanos y este tipo de alimañas, ¿no? Realmente no me interesa de dónde vino la frase de la patria grande. Pero yo no estoy a favor de la patria grande. Yo pienso que la patria grande ya es mucha masa para la mazamorra, ¿no? Yo siempre he estado a favor, y yo soy procolombiano, siempre he estado a favor de la unión de Colombia, nuevamente como nación, cuya capital sea Bogotá, aunque eso de la capital hoy en día ya es irrelevante, ¿no? Hoy en día hay naciones, hoy en día hay países en donde la capital prácticamente no es la ciudad de avanzada, ¿no? O la principal ciudad de ese país. Más que todo ya hoy en día esto del tema de la capital es algo político, y tradicional, pero no necesariamente eh,
la capital es la ciudad de peso, ¿no? Y ni siquiera en los regímenes centralistas hoy en día ocurre así. Ya la competitividad, la globalización y el mundo integrado por las redes prácticamente hace difícil que una ciudad en particular despunte dentro del mismo país, teniendo otras ciudades también vanguardistas. Pero por tradición, mira los alemanes se reunificaron, inmediatamente surgió el tema, Bonn, Berlín, y pues por tradición, más que por otra cosa, pues se tomó Berlín. Y yo pienso que nosotros también, pues nosotros más que por tradición se pudiese tomar Bogotá, más sin embargo, pudiésemos tener varias capitales, una capital económica, una capital política, una capital cultural. Quito podría ser nuestra capital cultural, la cuna de la cultura americana. Pero para nosotros pensar en unión, primero habría que pensar en muchas otras cosas, ¿no? La unión sería el último paso antes de hacer una profilaxia social descomunal y muy ardua, sobre todo en el territorio donde ha estado pues el narcochavestialismo, que ha destruido todos los principios y todos los valores que nosotros conocíamos de hace 200 años. Pero mira, te digo sinceramente, la Unión Gran Colombiana es posible, no es una utopía. La Unión Gran Colombiana se puede lograr si hay el interés, si hay el patriotismo ferviente y si tuviéramos políticos prohombres que viesen más allá de sus narices. Este podría ser un proyecto a mediano plazo que podría beneficiar a 80 millones de seres humanos, que somos los habitantes de las 3 naciones, ¿no? ¿Quién quita que más adelante hasta Panamá se nos una? Y pues ya estaríamos hablando de las grandes ligas. Mira, yo siempre he dicho a mucha gente, pero es que no, aquí las diferencias son inzanjables, los colombianos no tienen nada que ver con los ecuatorianos no tienen nada que ver con los venezolanos, toda la vida nos hemos odiado los unos a los otros, etc. Mi respuesta es muy fácil. Le digo, mira, si hace 200 años los neoyorquinos se hubiesen peleado con los de Wyoming se hubiesen odiado a muerte con los de Mississippi, y si los de Atlanta hubiesen fastidiado a los de Idaho, y si los políticos de Filadelfia hubiesen sido tan torpes como para decretar la separación o como para irse a una guerra más allá de la guerra que ellos tuvieron y sus guerras internas confederadas y todo esto, y si estos políticos no hubiesen sido tan inteligentes para zanjar esas diferencias, hoy en día no estaríamos hablando de los Estados Unidos de América como la nación más poderosa del planeta Tierra. Hoy en día estaríamos hablando de 50, ni siquiera 50, porque no hubiesen llegado a los 50 estados. Hoy en día estaríamos hablando de unos 45 o 30 estados pobres y miserables, como lo somos nosotros. Si nosotros hace 200 años hubiésemos tenido la visión de futuro, si nuestros políticos hubiesen sido prohombres y hubiesen tenido la mentalidad, la inteligencia suficiente como para saber que solamente por medio de la unión íbamos a ser una patria grande, íbamos a ser una nación desarrollada, nunca nos hubiésemos separado. Nunca. Se hubiesen zanjado todas las diferencias entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, y a fuego y sangre se hubiese mantenido la unión. No había excusas para romper la unión por temas de distancia, de que no, es que las órdenes llegaban de Bogotá y Bogotá está muy lejos. Y en los Estados Unidos las órdenes emanaban de Washington o Filadelfia y llegaban 7 veces más lejos de lo que llegaron acá en nuestra tierra. En Rusia. 15 días para que llegara la orden de Moscú a Vladivostok. 15 días por no hablar de meses, hace 200 años.
Así que el tema de la distancia, el tema del centralismo, del federalismo, los temas de las diferencias insuperables que existen entre nosotros son tabúes totalmente falsos y muy fáciles de desmontar. Tan fácil así que tú vas a cualquier pueblo del sur de Venezuela, de Apure o de Oriente, de Cumaná, y vas a cualquier pueblo de Manizales, de Caldas, te vas por los lados de Popayán y las costumbres son iguales. Es la misma comida, es el mismo sentimiento familiar, es el mismo respeto por los abuelos, es la misma hora de comer, el mismo uso horario, el mismo sazón. ¿Sabes qué? Es difícil conseguir el mismo sazón. La sopa que tú te tomas en Puerto La Cruz sabe exactamente igualita a la que te tomas en Popayán. No hay así ninguna diferencia. Y la empanada que tú te comes en Barranquilla sabe igualita a la de Puerto Cabello. Es el mismo sazón. Son las mismas personas, es la misma gente, es la misma cultura. Si acaso puede haber algún tipo, varía en algunas cosas ya un poco más hacia el Ecuador, más sin embargo no son diferencias insuperables como nos los han querido hacer creer durante todos estos años. La única razón por la que la unión se rompió es la más sencilla de todas. Se llama la estupidez. La estupidez de nosotros, que somos unos suramericanos acomplejados y que siempre queremos que los demás resuelvan los problemas por nosotros. Nosotros cambiamos espejitos por oro y después cambiamos oro por dignidad. Cuando teníamos las plumas, cambiábamos los espejitos por oro. Y cuando teníamos el traje de paltó y levita, entonces cambiamos el oro por la dignidad. Porque eso fue lo que pasó. Básicamente, esa es la explicación más sencilla. ¿Por qué se rompió la unión? Porque los intereses estúpidos de los hombres escasos de mente, en su mayoría militares, que estaban en los cargos públicos, solamente vieron hasta donde termina su nariz y solamente pensaron en el lucro personal. El gran mariscal de Ayacucho lo dijo: el destino de esta tierra va a ser que lo van a dividir, esta tierra la van a dividir en pequeños reyesuelos, esta tierra la van a dividir en pequeños reinos, en donde mandarán pequeños reyesuelos y aplicarán tiranías peores de las que nos aplicaron los españoles. Nostradamus se quedó corto con el gran mariscal de Ayacucho, porque es exactamente lo que pasó. Hoy, 200 años después, tenemos pequeños reyesuelos gobernando en pequeños reinos subdivididos en cantones miserables. Porque eso es lo que somos hoy en día: Ecuador, Venezuela y Colombia. 3 miserables estados que pudiésemos estar ahorita compitiendo por la supremacía mundial entre las 3 primeras naciones del planeta Tierra. Porque todos los elementos para ser un país de primer orden lo tenemos. Todos. No, aquí no falta nada. Aquí tenemos todo lo necesario para el éxito. Todas las herramientas. Los dioses fueron generosos con nuestra tierra. Desde el agro, desde Macuro hasta Loja, nosotros tenemos una tierra bendita en recursos humanos, hidrocarburos, turismo. Tenemos gente, calidad humana. Tenemos personas inteligentísimas. Esta mezcolanza de razas dejó mujeres bellas, personas inteligentes. De manera que la única razón entonces por la cual continuamos separados y continuamos peleándonos los unos contra los otros es nuestra propia estupidez. Y en la medida en que esto jamás lo entendamos, en esa misma medida seguiremos siendo 3 naciones miserables. Porque no vamos a superar la barrera del subdesarrollo, cada uno por su lado. Nosotros nacimos para ser una sola nación. Eso lo entendieron los únicos prohombres que pasaron por esta tierra
y que a los cuales de hecho les debemos nuestra libertad. Y lamentablemente, pues después de ellos, como que la casta se rompió, el molde se desapareció y lo único que nosotros heredamos fue la estupidez de los que rodeaban a los prohombres. El militarismo, la soberbia, la ironía, la maldad, el odio. Estas son las cosas que prácticamente heredamos. Cuando tú escuchas a un colombiano expresarse de la manera más grotesca y más malsana en contra de un ecuatoriano o en contra de un venezolano, o cuando escuchas a un venezolano mal expresarse a su vez de sus hermanos, o un ecuatoriano también haciendo lo propio, pues tú te das cuenta que lo único que heredamos fue miseria. Estos colombianos, estos caliches, estos venecos, estos cotorros. Yo tengo un amigo que me dijo por ahí, me dijo, no, es que estuve por allá por la tierra de los cotorros. ¿Tierra de los cotorros? ¿Qué es eso, compadre? ¿Dónde saca usted? ¿Qué son los cotorros? No, los ecuatorianos. Oye, ¿qué es eso? No seas sinvergüenza, no seas indolente. ¿Cómo tú le dices cotorro a los ecuatorianos? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿A cuenta de qué? Pues tú le dices caliches a los colombianos. Pues tú le dices veneco a los venezolanos. Aunque el término veneco a veces lo usan de buena, ¿no? Yo personalmente lo entiendo de buena manera. Yo veneco no lo entiendo de mala manera. Hay gente que entiende veneco como una ofensa. Para mí veneco es venecolombiano. Veneco. Venezuela, Colombia. Entiendo que un veneco es una persona que es de los dos. Como en resumidas cuentas lo somos todos. Porque la sangre que derramaron los libertadores se derramó desde Macuro hasta Loja, dentro de nuestro territorio, y luego se siguió derramando más hacia el sur hasta el Cusco. Pero yo entiendo el término, siempre le busco el lado bueno, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, porque es que estos extranjeros vienen aquí a Colombia, yo, bueno, me imagino que está hablando de los peruanos, los gringos, los argentinos, los italianos, porque para mí esos son extranjeros. Yo no considero un ecuatoriano extranjero, no sé tú, yo no. Para mí un ecuatoriano es igual que yo, igual, 100% exactamente idéntico que yo, un venezolano, un colombiano. Para mí somos lo mismo, yo no divido. Para mí no hay una frontera en Ipiales ni en Cúcuta. Para mí el departamento del norte, el departamento del sur y el departamento del centro. Yo sigo insistiendo en que yo soy un ciudadano gran colombiano. Llámenme loco. Bueno, a Lennon lo llamaron loco. Llámenme utópico. Llámenme como me quieran llamar. Pero me preguntan, ¿de dónde eres tú? Colombiano. ¿Así de Colombia? ¿Naciste en Bogotá? No. Nací en Caracas. Pero tú eres venezolano, no eres colombiano. ¿Eres tonto que? Yo soy parte de... Yo soy un ciudadano de la Gran Colombia. Y ojalá muchos más compartieran esta tontería conmigo. Sería interesante ver cuántos tontos habemos por ahí regados, porque sé que habemos unos cuantos tontos que pensamos así, ¿no? Nosotros tenemos las mismas raíces, nosotros tenemos las mismas costumbres y nosotros tenemos el mismo destino. Querrámoslo o no, nuestro destino es igual. Estamos amarrados por un lazo de sangre irrompible. Mira, si en los años del apogeo petrolero venezolano, los gobiernos que estuvieron de turno con tanta riqueza se hubiesen tomado la molestia de haber intentado la unión, yo te echo un cuento ahorita. Yo personalmente, hay muchos que difieren, lo he discutido con amigos, le echo más la culpa de la desunión y de la falta de intentos de unión a los venezolanos. Y yo soy venezolano, yo nací en Caracas, pues, soy del departamento del norte. Y asumo mi responsabilidad y asumo mi culpa. Primero, porque históricamente
los que tuvimos la mayor cuota de responsabilidad de la fractura y de la desintegración de nuestra patria fuimos nosotros. Y segundo, y esto es más importante porque esto no es reminiscencia histórica, como me lo dice mucha gente, que yo vivo en el pasado pensando en estas tonterías del pasado en vez de pensar en el presente. Bueno, vamos a pensar en el presente. De los tres reinos de los que habló el mariscal, el que más ha despuntado económicamente, el más rico, el que tiene más dinero, el que tiene más capital, ha sido Venezuela. Por el petróleo o por cualquier otro factor por donde lo queramos ver. Pero no es secreto para nadie que hasta antes de la desgracia narcochavestialista, hasta antes de 1998, Venezuela era de los tres hermanos, era el más poderoso en términos económicos. El bolívar era la moneda más sólida de los tres. El Sucre fracasó, tuvieron que adoptar el dólar. El peso colombiano siempre estuvo por debajo del bolívar. Entonces, ¿por qué si nosotros tuvimos este poder y nosotros fuimos el hermano mayor, por decirlo de alguna manera, no tuvimos entonces la inteligencia de apostar el dinero por la unión? Yo hubiese sido presidente de Venezuela en los años 70, cuando estaba el auge petrolero, y yo hubiese llamado a Belisario Porras, o hubiese convocado así alguna junta entre los tres presidentes, y les digo, mira, ven acá, yo tengo el dinero, aquí tenemos nos está yendo bien, como hacen tres hermanos. Si tú tienes familia, tus hermanos, alguno de los hermanos hace un tremendo negocio, le va muy bien en su negocio, ¿qué es lo primero que hace? Llama a sus hermanos, los sienta y le dice, mira, ven acá, el negocio está funcionando, las cosas están saliendo bien, yo necesito que trabajen conmigo. Vamos a darle duro los tres. Vamos a ver cómo empezamos a hacer para unirnos, porque estamos separados, no puede ser, nosotros somos familia. Y eso es lo que debió haber hecho un político pro hombre, un político inteligente, un político patriota, que no los hay, no existe. En nuestra tierra no hay políticos patriotas, no lo hay. Que yo recuerde, en los últimos 40 años no recuerdo ninguno. Eso es lo que debió haber hecho. Si este personero hubiese hecho eso, tal vez hoy en día estuviéramos unidos. ¿Quién quita? En su momento hubo bastante dinero. Y si tú pues te hubieses sentado en la mesa con tu hermano colombiano, con tu hermano ecuatoriano, y hubiesen tomado algunas medidas y hubiesen hecho alguna planificación, inmediatamente hubiésemos empezado a trabajar en función de la unión. Esto a su vez hubiese creado subcomisiones con los cancilleres, con los ministros, y hubiesen empezado a hacer una campaña de integración en los medios de comunicación y no una campaña de odio como la que sembraron los medios de comunicación durante todos estos años. Porque las noticias, los noticieros, los dueños de las televisoras, en los tres reyesuelos, en los tres reinos, de los tres reyesuelos, lo que hacían era azuzar el odio. Lo que hacían era pasar programas que incitaban al odio entre nosotros. Nunca se vio a un maestro corrigiendo a un alumno porque llamara despectivamente ecuatoriano a un niño y llamándolo a los dos, el maestro, y se ven acá, porque tú le dices ecuatoriano. No, porque él es un ecuatoriano, maestra, y se tiene que ir para su país. Pues la maestra debió haberlo castigado y decirle, no, él no es un ecuatoriano, él no se tiene que ir a su país. Él es un colombiano como todos nosotros, que somos de la misma patria, y aquí nadie se tiene que ir para ningún país porque este es nuestro país. El que te libertó a ti derramó sangre, que el que te libertó a ti es el mismo que lo libertó a él y derramó la misma sangre. Así que tú no puedes llamarlo a él extranjero porque él no es extranjero. Porque los ancestros de él pelearon con los ancestros tuyos, los tatarabuelos de ustedes dos, derramaron la misma sangre para que ustedes dos hoy en día estén en este colegio. Ahí se empieza. Ahí es donde entra la educación social
para limar las asperezas, que siempre las han habido, como lo dije, desde los reinosos hasta los llaneros. Ahí es donde entra la educación y el querer hacer las cosas bien en pos de la unión. Pero no, todo el tiempo es el caliche, el veneco, el sinvergüenza, el cotorro. Medellín no sirve, los colombianos vienen para acá a robarnos, los venezolanos vienen para acá a quitarnos el trabajo, los ecuatorianos vienen para acá a servir. Así no vamos a ningún lado. Esto no nos lleva a ningún lado. Esto no, al único lugar que nos lleva toda esta estupidez es al lugar en donde estamos. 3 naciones miserables con 3 pueblos hermanos que se odian. Toda una herejía, ¿no? De manera que yo insisto e invito a todo el que me escuche a que piense sobre esto, ¿no? Mira, nosotros no sabemos, yo siempre lo he dicho en repetidas ocasiones, nosotros no sabemos ni quiénes somos. Nos llamamos latinos, nos llamamos venezolanos, ecuatorianos, colombianos, nos llamamos de toda cosa. Pero en el fondo no sabemos ni quiénes somos. No sabemos ni por qué hablamos una lengua, ni por qué creemos en una religión. Tú preguntas a cualquiera, ¿pero tú crees en Dios? Bueno, porque mi abuelo me lo enseñó y viene de generación en generación. Pero en algún punto a ese señor, a ese abuelo, tatarabuelo tuyo, le pusieron un mosquete español en la cabeza y le dijeron, tú ahora crees pues, en esa cruz y si no te matamos. Porque hace 500 años atrás, ninguno de nuestros ancestros creía en la cruz. Creía en los dioses, creía en el sol, creía en la luna, creía en las estrellas. Tenemos Machu Picchu, tenemos Ingapirca, que eran nuestros templos sagrados, pero pues en algún momento alguien llegó con un mosquete con pólvora, mató a nuestros ancestros y le dijo, bueno, ya no, Machu Picchu, Ingapirca, el dios sol, el dios luna, ya eso no existe. Ahora es la cruz. Ahora este señor en Guayuco que está guindado en la cruz. Ese es en el que van a creer. Y pues, ahora todos creemos en el señor que está en la cruz, que ni siquiera se parece a nosotros y ni siquiera hablaba nuestro idioma. Entonces ya por ahí nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros tenemos una identidad totalmente distorsionada sobre nosotros mismos, tanto en temas religiosos, tanto en temas culturales y ni hablar de la geopolítica. Entonces pues, no sé si será utopía, no sé si es que I am a dreamer like Lennon, pero yo vivo feliz y sé que habemos muchos que vivimos felices con este pensamiento de patriotas gran colombianos y no nos importa que nos llamen locos y no nos importa que nos critiquen y no nos importa que nos digan que vivimos en un mundo paralelo. Esta es nuestra felicidad, así lo decidimos, y pues a todos los que estén cerca de nosotros vamos a tratar de contagiarlo con el entusiasmo gran colombiano que embargan nuestros corazones.